decía al principio, voy a intentar usar el micrófono a ver qué tal se me da y si no, pues ya lo soltaré. Tengo mucha experiencia en temas de posicionamiento, pero es un poco complicado transmitir los conocimientos en un rato. Entonces yo voy a tratar de transmitir unos conocimientos básicos y sobre esos conocimientos básicos los vamos a usar posteriormente como base para hacer una ronda de preguntas para que seáis vosotros los que con vuestras inquietudes enriquezcáis el contenido de la presentación. Entre mi presentación y las preguntas, entre medios, yo os voy a hacer a vosotros una pregunta también, pero me la reservo para el final. Lo del chocolate puede haber parecido broma, pero es que por ahí en el Twitter han dicho que el cerebro se alimenta de azúcar y yo además, como soy hipoglucémico, cuando no como chocolate me pongo de mal humor y me parecía de mal gusto estar aquí comiendo chocolate sin daros a vosotros, por eso lo he traído. Si alguien lo necesita, que me lo pida, y si alguien hace una pregunta, pues yo se lo daré sin que me lo pida, o lo intentaré. Mío, para comer tanto chocolate. Gracias. Bueno, lo primero que tendríamos que saber para saber lo que es SEO, pues me parece prudente explicar unos conceptos básicos. Muchas de las preguntas que van a surgir sobre SEO tienen una respuesta y hay otras preguntas que en lugar de tener una respuesta tienen una opinión. Yo daré la mía y pediré otras opiniones de vosotros. Concretamente es importante saber qué significan las siglas. SEO es una palabra inglesa que significa Search Engine Optimization. Mi pronunciación no es muy buena, pero quiere decir optimización para motores de búsqueda. Y si estamos en España, los motores de búsqueda es uno, es Google. En España el 90 y tantos % de la gente busca en Internet a través de Google. Por lo tanto, podríamos traducir esto como optimización, se entiende que de mi web, para intentar posicionármela en Google, porque es por donde me van a buscar. Para conseguir el posicionamiento hay dos tipos de factores, es decir, hay dos cosas que yo puedo hacer, hay muchas cosas que puedo hacer, pero están englobadas en dos grandes grupos. Los conceptos on-page, que es las cosas que hago dentro de mi página web, y los conceptos off-page, que son las cosas que hago fuera de mi página web. Un poco más adelante entraremos en detalle sobre estos conceptos, pero básicamente quiere decir, resumiéndolo mucho, lo que yo hago dentro de mi página web es el posicionamiento que aplico, y lo que hago fuera de mi página web, podríamos estar una hora hablando de qué cosas puedo hacer desde fuera de mi página web, pero lo voy a resumir en una sola: conseguir enlaces. Eso es lo que hacemos desde fuera, es decir, si soy capaz de conseguir que muchas webs me enlacen a la mía, eso aumentará mi posicionamiento, en tanto en cuanto yo previamente tenga mi página optimizada para el mismo. Entonces, vamos a distinguir entre SEO y posicionamiento. Hay gente que cuando habla de SEO cree que está hablando de posicionamiento y viceversa, pero yo quiero decir que, aunque coloquialmente se utilizan las dos palabras, pero son cosas distintas, son cosas que van una detrás de la otra. El SEO, como hemos explicado antes, es la optimización de mis páginas desde dentro de la página. Es decir, yo tengo control sobre mi servidor, tengo control sobre mis páginas y puedo optimizarlas utilizando un montón de técnicas. Hay más de 100 técnicas documentadas. Y una vez que ya tengo mi página web optimizada, en ese punto es el que aplico las técnicas off-page para conseguir el posicionamiento real. Es decir, si estoy haciendo SEO, lo que estoy haciendo es optimizando la página, y si estoy haciendo posicionamiento, lo que estoy haciendo es, una vez que la he optimizado, posicionándola, consiguiendo, como decíamos antes, enlaces. Los enlaces pueden ser de muchas formas, pero básicamente se reduce en eso. No podemos hablar de SEO sin distinguir un concepto que hay, que es muy importante. Es un poco friki, pero es importante, y es lo que en inglés se conoce como White Hat SEO o Black Hat SEO. Traducido significa SEO de sombrero blanco o SEO de sombrero negro. Esto, que parece como un cuento, quiere decir que hay dos tipos de técnicas que yo puedo utilizar para posicionar mi web. Un tipo de técnicas son las que se conocen como de sombrero blanco, que son las que están encaminadas a aumentar la relevancia de mi web, aumentar la cantidad de contenidos, generar contenidos de calidad, optimizarlo, poner las meta tags, todo eso que está queriendo conseguir aumentar la experiencia positiva del usuario para conseguir un posicionamiento y que a su vez ese posicionamiento me traiga más usuarios. Eso está muy bien visto, se llama SEO de sombrero blanco,
y generalmente en algunos casos, depende de la competencia que tengamos, puede ser un poco lento, pero igual que es lento de conseguir, también es lento de perder. O sea, al principio había uno que le preocupaba mantener el SEO. Entonces, en tanto en cuanto tú utilizas este tipo de técnicas, pues lo tendrás más difícil para perder el SEO que has conseguido. No obstante, lo que de verdad influye para perderlo o no perderlo es ni más ni menos que tu competencia. A mí me gusta decir cosas muy claras. Entonces, ¿qué influye para perder el posicionamiento? La competencia. Es decir, si otro está haciendo lo mismo que yo, pero mejor, pues me va a ganar. Una vez que tenemos claro esto, es importante que sepáis, creo que es importante saber que si utilizas técnicas Black Hat SEO o contratas una empresa que las utiliza, es posible, en el mejor de los casos, que consigas un posicionamiento más rápido, pero que luego en cualquier momento el algoritmo de Google cambia todos los días, cambia varias veces al día y en cualquier momento lo puedes perder. Entonces el Black Hat SEO lo podemos considerar como SEO de experimentación. De hecho, todos los que nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo, en algún momento de nuestra vida profesional hemos utilizado este tipo de técnicas. Hay miles de técnicas, crear portales redirigidos, en fin, meter palabras donde no parece que pegan, hay muchas técnicas. Entonces, lo mejor parece es estar sobreseguro con la página web que te da de comer, en mi caso mis clientes, y un poco experimentando, haciendo truquitos y buscándole un poco las cosquillas con las páginas web, que si en un momento determinado ocurre lo peor, porque he dicho que podía ser lo mejor, pero no he dicho que podía ser lo peor. Si tú aplicas técnicas de Black Hat SEO o hablando en español, como decía él antes, si lo traduces del inglés al español, si yo digo SEO de sombrero negro, seguramente ya os he dicho lo que significa, pero para que quede más claro todavía, SEO de sombrero negro no significa aumentar mis contenidos o la experiencia de mis usuarios, significa engañar al buscador. El buscador es Google. Entonces, si tú quieres engañar al buscador, en algunos casos lo conseguirás, pero tendrás una duración muy limitada, y en otros casos no lo conseguirás y además conseguirás un efecto negativo. Es decir, Google te puede penalizar, te puede mandar al fondo del hoyo, del pozo, y no te saca de ahí ni perre. ¿Vale? Son conceptos básicos lo que estoy explicando. Y para profundizar un poco más en ello, he dividido el proceso SEO en 5 partes. La primera parte llamo análisis previo. Es decir, lo primero que tengo que hacer, en las 2 primeras partes me voy a meter un poco en el tema de mis compañeros, porque se tratan de análisis previo desde el punto de vista de la comunicación. Es decir, si yo voy a poner una web para vender, entre comillas lo de vender, cuando tú pones una web para ofrecer un producto, también estás vendiendo, aunque no cobres por él, y luego cobrarás de otra forma. Por ejemplo, si tú estás vendiendo churros, pues es importante que cojas un papel, un folio y escribas, a ver, ¿qué es lo que estoy yo vendiendo? Churros. ¿De qué otra forma puedo decir churros? Porras. Pero cuando la gente dice porras, quiere decir otra cosa, por lo tanto esa palabra me interesa menos. Entonces, de alguna forma voy ordenando, en orden de prioridad, las palabras que quiero utilizar. Y pongo en un lado palabras sueltas, y en otro lado frases de 2 o 3 palabras, y en otro lado frases de 3 o más palabras. Cuanto más palabras tenga la frase, más fácil me va a ser de posicionar. Resulta mucho más fácil posicionar fontanero en Teatinos, zona Málaga, con coche propio, que posicionar fontanero. Pero también hay que tener en cuenta que si tú consigues posicionar fontanero en Teatinos, Málaga, y alguien te encuentra por esa palabra, esa persona está buscando un fontanero en Teatinos, Málaga. Entonces esa persona es un potencial cliente tuyo. Entonces, es importante tener en cuenta que a menudo las frases que tienen varias palabras, aun siendo más fáciles de posicionar, me producen un mejor beneficio. Porque si yo consigo posicionar la palabra fontanero, es decir, que escribiendo fontanero en mi web salga la primera, estamos hablando de Google, Google España, y habrá gente desde cualquier parte de España que escriba la palabra fontanero, solo o con otras palabras, que la escriba para buscar un tutorial, para buscar un curso, para buscar un profesional, una herramienta, etc. Entonces esa persona no va a ser mi cliente. Entonces, resumiendo, después del análisis previo, obtenemos un documento de comunicación que lo que tiene es una lista de palabras clave, frases medianas, frases largas, y de alguna forma tengo que ordenarlas por orden de prioridad. Por ejemplo, le puedo ir anotando numeritos o algo porque hay algunas palabras que yo considero más importantes. Y entonces, cuando tú inviertes tiempo y dinero, bueno, antes surgió un pequeño debate en tanto a la importancia